el ciclo de transformación o de autodestrucción. Porque entender cómo funciona este ciclo en tu vida, en tu día a día específicamente, puede ser la diferencia entre que empieces el mejor proceso de transformación de tu vida o de que entres en un ciclo de autodestrucción que literalmente te lleva a vivir el infierno en esta vida. Entonces, esto me parece que es muy importante antes de pasar a cada uno de los 7 puntos o las 7 etapas de este ciclo de transformación. Pues quiero reflexionar un poquito cómo me ha ido a mí personalmente entendiendo todo este proceso. Y he llegado a la conclusión de que literalmente cada decisión forja tu destino. Y todo comienza con lo invisible, todo comienza con eso que en realidad no puedes ver, pero que siempre está ahí. Que en este caso le vamos a llamar tus creencias. Y este ciclo más bien actúa como una espiral que te puede elevar a la mejor versión de ti mismo o te puede hundir. Entonces, esa dirección depende de 2 cosas: de tu estado de conciencia y después de la acción repetida, que es una manera en la que se materializa tu estado de conciencia en la realidad. Entonces, lo primero es la creencia. Todo comienza con lo que crees y a veces ni siquiera sabes qué es lo que crees. Por eso es tan importante conocerte a ti mismo a un nivel intelectual y filosófico, a un nivel espiritual. ¿Qué realmente crees? ¿De qué estás convencido en esta vida? Porque eso es lo que te hace accionar. Mucha gente habla y dice que cree algo, pero después sus acciones reflejan algo completamente distinto. Las acciones son un indicador mucho más certero de las creencias de una persona que las palabras. Entonces todo empieza por qué es lo que crees sobre ti, sobre los demás, sobre el mundo, sobre la realidad. Y esa creencia o te empodera o te limita. Esas son las 2 opciones. Tus creencias te empoderan o te limitan. Entonces, por ejemplo, si tú crees que no eres suficiente, que no vales como persona, vas a tener una vida completamente distinta a si crees que tienes valor, que eres capaz de aprender, que eres capaz de lograr. Y este es el punto más poderoso del ciclo, porque en realidad si cambias tu creencia, empiezas a cambiar todo lo que se refleja y todo lo que sigue a través de esa creencia. Porque después de la creencia viene el segundo punto, que es el pensamiento. A veces pensamos que los pensamientos son la base de todo, pero detrás de los pensamientos están las creencias. Tus creencias definen tus pensamientos. Tus pensamientos son algo así como el eco de tus creencias. Entonces, las creencias generan los pensamientos automáticos que refuerzan tu estado emocional y tu percepción de la realidad. Entonces, si tú tienes una creencia, por ejemplo, de no soy suficiente, entonces vas a tener muchos pensamientos asociados con la idea de no voy a intentar esto porque voy a fallar, o probablemente si intento perseguir esta oportunidad voy a fracasar. Y aquí se empieza a formar tu narrativa interna. Esa narrativa interna define tu estado emocional. Entonces, los pensamientos te llevan a la tercera etapa del ciclo, que es la emoción. Creencia, pensamiento, emoción. Cada pensamiento genera una emoción. Además, la mente no sabe distinguir entre los pensamientos factuales y verdaderos o los pensamientos que tú te inventas, que no tienen raíz en la realidad. Y el cuerpo emocional va a reaccionar a los pensamientos independientemente de si son verdaderos o no. Entonces, cada pensamiento genera una emoción y esa emoción, a mí me gusta entender la emoción como energía en movimiento, energía en moción.
Y esa emoción crea una energía que se mueve por todo tu cuerpo o que permanece bloqueada en tu cuerpo, que impulsa tus acciones o que frena tus acciones. Entonces, por supuesto que si tienes pensamientos relacionados al miedo y a la falta de valor y de capacidad, pues vas a tener emociones negativas como la ansiedad o la frustración o la depresión. Y si tienes pensamientos de confianza en ti mismo, entonces vas a sentir entusiasmo por ponerte a prueba, por demostrar tu inteligencia en tus proyectos. Y aquí es donde la biología y la psicología se empiezan a mezclar y no es muy fácil distinguir qué es biología, qué es psicología, porque tu cuerpo se empieza a programar con la relación entre tus pensamientos y tus emociones. Y eso es lo que te lleva a tomar cierto tipo de decisiones, que pueden ser decisiones que te hacen la vida más fácil o pueden ser decisiones que te hacen la vida más difícil. Entonces, en realidad lo que sientes es lo que te lleva a tomar este tipo de decisiones, ya sea decisiones de acción, decisiones de omisión, que la falta de acción también es una decisión, o decisiones de reacción, que no es lo mismo la acción consciente a la reacción inconsciente. Y uno de los puntos más importantes es que no decidir también es una decisión, también es una intención que te lleva a una acción. Y mucha gente no se da cuenta que a veces toma decisiones, por ejemplo, de posponer proyectos o de huir de su responsabilidad personal o de confrontar sus demonios o luchar por lo que sabes que te pertenece o lo que te corresponde. Y este es uno de los puntos más bellos, porque aquí es donde empieza verdaderamente el movimiento, cuando se empiezan a mover las cosas en tu vida, cuando pasas de la decisión al quinto punto, que es la acción. Entonces, siempre la decisión se convierte en una acción concreta tarde o temprano. Y toda acción es una expresión externa de un proceso interno. Antes de tomar una acción ya hubo todo ese proceso en el que pasaste de la creencia al pensamiento, a la emoción, a la decisión y finalmente a la acción. Entonces, si estás tomando acciones, por ejemplo, de procrastinar, que es una palabra muy famosa, pero que simplemente significa que no haces lo que sabes que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Si tomas decisiones de trabajar en los proyectos o en el proyecto más importante que más impacto va a tener en tu vida, si tomas decisiones de acercarte a las oportunidades que pueden cambiar tu vida, o si tomas decisiones de esconderte y alejarte de todas esas puertas abiertas que corresponden a una nueva etapa para ti, todo eso hay que saber que tiene raíz en los puntos anteriores y que no nada más puedes cambiar la acción desde la acción. No puedes cambiar este quinto punto con nuevas acciones si no has analizado y muchas veces hasta sanado el proceso desde atrás, desde la creencia. Y aquí es donde en realidad empieza a haber un impacto en tu entorno, empiezas a modificar la realidad maleable. Y muchas personas y hay muchas ramas de la espiritualidad que te dicen que tus pensamientos crean tu realidad. Y en realidad no puedes crear la realidad, que hay reglas universales y fundamentales de la realidad que no podemos cambiar. Lo que sí podemos es empezar a cambiarla, empezar a modificar la realidad maleable, porque la realidad es maleable hasta cierto punto. Pero no se modifica nada más desde la acción, se empieza a modificar desde el primer punto del ciclo de transformación, desde la creencia. Y es literalmente como un efecto dominó. Y no todo termina simplemente en la acción, porque después de la acción viene el sexto y penúltimo punto, que es la repetición. La acción repetida a través del tiempo, que tarde o temprano se convierte en un patrón. Y ese patrón moldea tu carácter. Y aquí es donde
donde nos empezamos a acercar al último punto, porque la repetición puede ser, por ejemplo, que repites tus patrones de queja o repites tu mentalidad de víctima o repites un entrenamiento de algo que aprendiste para que se vuelva instintivo, o repites la constante evasión de las cosas que sabes que tienes que hacer, o repites el comportamiento de las cosas que sabes que ya no te sirven, que sabes que ya no tienes que hacer, y las sigues haciendo. Entonces, en realidad para muchas personas este es algo así como un punto de no retorno, porque repetir de nuevo refuerza el patrón y refuerza cada uno de los puntos anteriores del ciclo, desde la creencia. Y tarde o temprano esa repetición, ese patrón se convierte en tu identidad. Por eso hablamos de un punto de no retorno, porque una vez que eso se convierte en tu identidad, es muy difícil frenar el ciclo y salirte de ese patrón, porque ya se convirtió en identidad, a menos de que muy conscientemente decidas intervenir en el ciclo. Y intervenir desde el paso 1, desde el paso de la creencia. Entonces, con el tiempo lo que haces se convierte en lo que eres, se convierte en tu identidad. Y esta nueva identidad, aquí es donde llegamos a completar el círculo del ciclo, porque esa nueva identidad termina reforzando tus creencias. Y regresamos al punto 1 de las creencias. Pero esas creencias ya están reforzadas por la experiencia de todo el ciclo y por tu identidad. Porque entonces se establece más en todo tu estado de conciencia, tanto la creencia como la repetición del patrón, y empiezas a creer que eso eres. Por eso hablamos de identidad. Empiezas a decir, bueno, es que así soy yo. O empiezas a decir, es que yo no soy bueno para esto. Y eso se convierte en una nueva creencia. O empiezas a percibirte como algo nuevo. Como por ejemplo, si empiezas a tener pensamientos de yo soy un líder nato. O si empiezas a tener pensamientos de la creatividad es natural para mí y no se me agota. Entre más la utilizo, más tengo a mi disponibilidad. O empiezas a vivir pensando que parte de tu identidad es ser un fracasado, ser un perdedor. O empiezas a vivir pensando, soy un ganador y merezco todo lo que la vida tiene que ofrecerme. Y muchas veces tus acciones más bien refuerzan esos comportamientos y esas creencias que se convierten en tu identidad una vez que empiezas a adoptar la identidad. Por ejemplo, muchas personas que han robado o que han mentido, dejan de pensar que se merecen que les vaya bien en la vida. Y esto puede ser algo muy inconsciente, pero de alguna manera o crees en el karma, o crees en Dios y crees en la justicia divina, y ya muy en el fondo, subconscientemente, como sabes que has cometido errores, o sabes que has mentido, o sabes que has tomado atajos, o sabes que has hecho trampa, y entonces ya no contemplas la posibilidad de que la vida te premie, no contemplas la posibilidad de que las cosas te salgan bien, piensas que estás destinado al castigo, que tu destino tiene que ser un castigo porque tienes que pagar las cosas que hiciste con anterioridad o las cosas que hiciste en tu pasado por las cuales no has pagado un precio. Y esta puede ser una de los estados de conciencia más difíciles de romper. Pero si entiendes cómo funciona todo este ciclo, entonces tu posibilidad de romper o de cambiar las cosas se vuelve mucho más alta. Entonces, el ciclo resumido son 7 pasos. Tus creencias definen tus pensamientos definen tus emociones definen tus decisiones definen tus acciones definen tu comportamiento o la repetición de esas acciones a través del tiempo, y eso define tu identidad. Y tu identidad refuerza tus creencias, y así es como se va repitiendo el ciclo, y ese ciclo puede transformarte
hacia la mejor versión de ti, o hundirte y autodestruirte. Entonces, esto en un ejemplo de un ciclo negativo se puede ver así, ¿no? Tienes una creencia que es no valgo como persona, y entonces tus pensamientos es, si yo intento esto voy a fallar, y entonces te llenas de emociones como ansiedad o como miedo, y después tus decisiones son más bien ausencia de decisiones, estás metido o estancado en la pasividad y más bien tomas decisiones de no actuar, y entonces eso en el mundo de la acción se ve como procrastinación o como no echarte los clavados que te tienes que echar cuando se presentan las oportunidades. Y eso en el mundo de la repetición es huir una y otra vez de tu personal, de tu sentido de ¿cuál es la palabra que estoy buscando? De responsabilidad personal, que en la mayoría de los casos cuando no abrazas tu responsabilidad personal estás completamente identificado con una mentalidad de víctima y estás culpando todo hacia afuera y buscando excusas todo el tiempo. Y entonces eso se convierte en tu identidad. Soy víctima de la vida, soy víctima de mis circunstancias, me tocaron unas cartas que no me debieron de haber tocado, o soy flojo, soy un perdedor. Y eso en realidad se puede empezar a cambiar hacia un ciclo de crecimiento positivo si empiezas a cambiar tus creencias a yo valgo la pena, soy una persona capaz, y después esas creencias se convierten en pensamientos de puedo mejorar, puedo ser una persona autodidacta, puedo aprender a hacer cosas nuevas. Y después eso en emociones significa emociones de tengo confianza en mí mismo, tengo entusiasmo por afrontar los retos de mi vida, y después eso te lleva a tomar decisiones de intentar cosas nuevas, ser constante en lo que tienes que hacer. Y entonces en acción eso es, me levanto más temprano, abrazo hacer cosas difíciles, estudio todos los días, trato de mejorar en algún aspecto, me enfoco en esas acciones que representan mayor resistencia a hacerlas, pero que también van a tener un impacto más grande en mi vida. Y entonces eso después en la repetición se ve como que empiezas a tener una rutina diaria, empiezas a tener horarios que respetas, se vuelve mucho más difícil decir que no a las cosas que sabes que tienes que hacer, se vuelve más difícil salirte de esa rutina, o de no hacer tu ritual de mañana, o no honrar tu cuerpo comiendo cosas que no deberías de comer, o no honrar tu mente consumiendo cosas que no deberías de consumir. Y después eso refuerza tu identidad, de decir, yo soy una persona disciplinada, yo soy una persona capaz, yo soy una persona que se merece las cosas buenas de la vida, soy una persona que puede manejar grandes cantidades de dinero, que puede experimentar la verdadera abundancia, que la verdadera abundancia no se trata de tenerlo todo, sino de que las cosas que sabes que quieres tener no falten. Entonces, creo que eso es todo, ¿no? En realidad, entender cómo funciona este ciclo puede ser un antes y un después en tu vida, ha sido así en mi vida, y creo que Aristóteles tenía mucha razón cuando dijo esta frase con la que te quiero dejar. Dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es una acción, sino un hábito.